«No puedes ni leer esto», se burló la general. Entonces la recluta negra reparó el motor del jet en 60 segundos. Era una mañana ordinaria en la base aérea militar más prestigiosa de Estados Unidos. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las pistas de aterrizaje cuando los nuevos reclutas formaban en filas perfectas, sus uniformes impecables, sus rostros llenos de determinación. Entre ellos, una joven afroamericana de 24 años llamada Maya Johnson mantenía la mirada al frente, su postura firme como el acero. Había soñado con este momento desde que era niña, viendo aviones surcar el cielo sobre su vecindario en Detroit. Ahora estaba aquí, en la Academia de Ingeniería Aeronáutica de la Fuerza Aérea, lista para demostrar que merecía estar allí. Pero lo que no sabía era que en los próximos 60 segundos no solo probaría su valía técnica, sino que destrozaría décadas de prejuicios con sus propias manos. Lo que estaba a punto de suceder no era solo una prueba de habilidad, era una batalla contra un sistema que nunca creyó que ella pudiera estar allí. Y cuando todo terminara, nadie en esa base volvería a ser el mismo. Maya había crecido en los barrios más duros del este de Detroit, donde el sonido de las sirenas era más común que el canto de los pájaros. Su padre había trabajado como mecánico en una fábrica de automóviles durante 30 años hasta que cerrara, dejando a la familia luchando por sobrevivir. Pero él le había enseñado algo invaluable: cómo funcionaban las máquinas, cómo cada pieza tenía un propósito, cómo los motores hablaban su propio lenguaje si sabías escuchar. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Maya desmontaba radios viejas y reparaba electrodomésticos del vecindario. A los 16 años, había reconstruido el motor de un Chevrolet del 78 completamente sola. Su madre, una enfermera que trabajaba dobles turnos, le decía que tenía manos de oro y un cerebro brillante. Pero en su escuela, los consejeros académicos la dirigían hacia carreras de servicios o administración, nunca ingeniería, nunca las Fuerzas Armadas. Cuando Maya anunció que se alistaría en la Fuerza Aérea para estudiar ingeniería aeronáutica, algunos profesores sonrieron con condescendencia. Una vecina le dijo abiertamente que estaba desperdiciando su tiempo, que ese mundo no era para gente como ella. Pero Maya había aprendido algo más de su padre, que el silencio de los motores era más honesto que las palabras de las personas. Así que estudió, se preparó y aprobó cada examen con calificaciones sobresalientes. Y ahora estaba aquí, parada entre 40 reclutas, la única mujer negra en su grupo de ingeniería avanzada. La instructora a cargo era la general Patricia Caldwell, una mujer blanca de 52 años con 30 años de servicio y una reputación temible. Había subido de rango en una época donde las mujeres apenas comenzaban a ser aceptadas en roles de combate y había desarrollado una coraza de dureza que no mostraba grietas. Caminaba entre las filas con pasos medidos, sus botas militares golpeando el concreto con precisión rítmica. Su mirada evaluaba a cada recluta como si pudiera ver directamente sus debilidades. Cuando llegó frente a Maya, se detuvo. El silencio se extendió incómodo mientras la general la observaba de arriba a abajo, sus ojos azules fríos como el hielo de enero. Maya mantuvo la mirada al frente, sin parpadear, sin mostrar nerviosismo aunque su corazón latía como un tambor de guerra. La General Caldwell tomó la tableta electrónica que llevaba su asistente y revisó algo en la pantalla. Luego habló con una voz que cortaba el aire como un cuchillo. Dijo el nombre completo de Maya, pronunciando cada sílaba con una lentitud deliberada que hacía que sonara como una acusación. Preguntó si sabía leer manuales técnicos en inglés o si necesitaría ayuda especial. La pregunta cayó como una bomba silenciosa. Varios reclutas intercambiaron miradas incómodas. Uno contuvo una risa nerviosa. Maya sintió cómo la sangre subía a su rostro, pero su voz salió firme y clara cuando respondió afirmativamente. La General Caldwell asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y continuó caminando, pero el daño estaba hecho. El mensaje era claro: aquí no eres bienvenida.
Aquí tendrás que demostrar el doble, y aún así nunca será suficiente. Los días siguientes fueron un infierno meticulosamente diseñado. Mientras otros reclutas recibían instrucciones claras y apoyo cuando lo necesitaban, Maya era constantemente cuestionada. Cuando completaba un ejercicio perfectamente, la General encontraba algún detalle menor para criticar. Cuando pedía aclaraciones sobre procedimientos nuevos, se le decía que leyera el manual con más atención. Sus compañeros comenzaron a notar el trato diferencial, pero nadie decía nada. Algunos la evitaban, temiendo que asociarse con ella les trajera problemas. Otros simplemente asumían que debía haber una razón para el escrutinio extra, que quizás ella realmente no estaba calificada. Solo un recluta, un joven asiático-americano llamado David Chen, que también había experimentado comentarios sutilmente racistas, le ofreció palabras de aliento durante un descanso. Le dijo que siguiera adelante, que su trabajo hablaba por sí mismo. Pero incluso David no podía imaginar cuán lejos llegaría la hostilidad. Durante una sesión práctica de mantenimiento de sistemas hidráulicos, Maya identificó un error en el diagrama del manual que podría haber causado un mal funcionamiento peligroso. Lo reportó siguiendo el protocolo establecido. La General Caldwell revisó su reporte con expresión impasible, luego lo descartó diciendo que era una interpretación incorrecta del diagrama. 2 días después, ese mismo error fue reconocido oficialmente y el manual fue corregido. Nunca se mencionó que Maya lo había identificado primero. Esa noche, sola en su litera mientras las demás reclutas dormían, Maya se permitió un momento de duda. Se preguntó si valía la pena, si debía rendirse, aceptar una posición menos exigente, dejar de luchar contra un sistema que claramente no quería cambiar. Pero entonces recordó las palabras de su padre. Las máquinas no mienten, no juzgan, no discriminan. Si podía dominar la ingeniería, si podía hacer que los motores cantaran bajo sus manos, entonces nadie podría negarle su lugar. Esa resolución la mantuvo despierta hasta el amanecer, estudiando manuales bajo la luz tenue de una linterna. La prueba final del programa básico se acercaba. Una evaluación práctica donde cada recluta debía diagnosticar y reparar una falla crítica en un motor de turbina de jet bajo presión de tiempo. Era la prueba más importante, la que determinaba quién continuaría hacia entrenamiento avanzado y quién sería reasignado. El día de la evaluación, la tensión en el hangar era palpable. Los reclutas esperaban su turno mientras instructores observaban con cronómetros y listas de verificación. Maya fue asignada para ser evaluada después del almuerzo, lo que significaba horas de espera ansiosa. Observó cómo otros reclutas enfrentaban el desafío. Algunos lo lograban con esfuerzo, otros fallaban y salían con expresiones devastadas. Cuando finalmente llegó su turno, la General Caldwell apareció personalmente para supervisar su evaluación. Esto era inusual. Los instructores de rango menor normalmente manejaban estas pruebas. La presencia de la General hizo que todos en el hangar prestaran atención. Maya se acercó a la estación de trabajo donde un motor de turbina Pratt & Whitney F-135, el mismo usado en jets de combate F-35, estaba montado en un soporte de prueba. El motor estaba parcialmente cubierto, simulando condiciones de campo donde el acceso visual es limitado. La General Caldwell leyó las instrucciones con voz clara. El motor había sido saboteado con una falla que causaría apagado catastrófico en vuelo. Maya tenía 20 minutos para identificar el problema y repararlo usando solo las herramientas básicas proporcionadas. Maya se acercó al motor, forzando su mente a bloquear el murmullo de los observadores, la presencia intimidante de la general, el peso de todas las miradas sobre ella. Colocó su mano sobre la carcasa del motor, sintiendo la temperatura del metal, escuchando el silencio de la máquina dormida. Comenzó con un chequeo visual sistemático, revisando conexiones, buscando signos obvios de manipulación. Nada. Los minutos pasaban. 5, 8, 10. Algunos reclutas comenzaban a murmurar. La General Caldwell revisaba su reloj con expresión satisfecha,
como si este fracaso hubiera sido predecible. Maya cerró los ojos por un segundo, respiró profundo y dejó que su entrenamiento tomara control. Recordó las lecciones de su padre sobre escuchar a las máquinas. Comenzó a verificar los sistemas en secuencia: combustible, lubricación, ignición, control electrónico. En el sistema de combustible encontró algo. Una válvula de purga estaba en posición incorrecta, pero eso era demasiado obvio. Era una distracción. Maya la ignoró y continuó. 15 minutos. La tensión en el hangar era sofocante. Entonces llegó al sistema de control electrónico del motor, específicamente a la unidad de control digital conocida como FADEC. Removió el panel de acceso con movimientos precisos y ahí lo vio. Un cable de sensor de temperatura había sido conectado al terminal incorrecto. Era sutil, casi invisible, el tipo de error que solo alguien con conocimiento profundo podría identificar. Este cable falso haría que el sistema de control recibiera lecturas erróneas de temperatura, causando que el motor se apagara inesperadamente para prevenir un sobrecalentamiento que en realidad no estaba ocurriendo. Era brillantemente malicioso. Maya tomó sus herramientas y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con una precisión nacida de 1000 horas de práctica. Desconectó el cable del terminal incorrecto, trazó la ruta correcta a través del arnés de cableado y lo reconectó donde debía estar. Pero sabía que eso no era suficiente. Si el cable había estado mal conectado, el sistema habría registrado códigos de error en la memoria del controlador. Necesitaba resetear el FADEC para borrar esos códigos, o el motor seguiría sin funcionar correctamente. 18 minutos. Accedió al puerto de diagnóstico del controlador usando la herramienta de interfase que había memorizado cómo usar. Navegó a través del menú de servicio sin manual de referencia porque lo había estudiado hasta que cada secuencia estaba grabada en su memoria y ejecutó el procedimiento de reset completo. 19 minutos con 30 segundos. Volvió a ensamblar el panel de acceso, verificó que todas las conexiones estuvieran seguras y dio un paso atrás. 19 minutos con 50 segundos. Miró a la general Caldwell y reportó que la reparación estaba completa. La general arqueó una ceja con expresión escéptica. Preguntó qué había encontrado exactamente. Maya explicó el cable mal conectado en el FADEC y el reset necesario del sistema de control. La general cruzó los brazos y dijo que eso sonaba muy técnico para alguien que apenas llevaba semanas en entrenamiento básico. Preguntó si Maya realmente entendía lo que había hecho o si solo había tenido suerte. El hangar quedó en silencio absoluto. Todos esperaban la respuesta de Maya. Maya sintió algo encenderse dentro de ella. No era ira exactamente, aunque había elementos de eso. Era más bien una claridad absoluta, una certeza de que este momento definiría no solo su carrera, sino el mensaje que enviaría sobre quién merecía estar allí. Miró directamente a los ojos de la general Caldwell sin bajar la mirada y habló con una voz que resonó en todo el hangar. Dijo que sí, entendía exactamente lo que había hecho. Explicó que el sensor de temperatura de gas de escape en los motores F-135 utiliza termopares tipo K que generan voltaje proporcional a la temperatura y que este voltaje debe ser leído por el canal de entrada analógica número 7 del FADEC. Continuó explicando que cuando el cable está conectado al canal incorrecto, el sistema interpreta voltaje de ruido como lecturas erróneas de temperatura, activando protocolos de apagado de emergencia, que en realidad no estaba ocurriendo. Describió cómo había identificado el problema al notar que el código de color del cable no coincidía con la nomenclatura estándar del manual técnico TO 2JF35-2-3 que había memorizado. Mencionó que después de reconectar el cable, había ejecutado un reset nivel 2 del FADE con el código de acceso de servicio que requiere autenticación y que había verificado que los códigos de fallo históricos fueran borrados de la memoria no volátil del controlador. Terminó diciendo que si la general quería verificar su trabajo, solo necesitaba iniciar el motor y observar que todos los parámetros operacionales estarían dentro de límites normales. El silencio que siguió fue ensordecedor. La general Caldwell había palidecido ligeramente. Algunos instructores intercambiaban miradas de asombro. Los reclutas estaban completamente inmóviles. La general finalmente habló. Su voz había perdido algo de su filo anterior. Ordenó al técnico senior presente que iniciara el motor para verificación.
El técnico, un sargento con 20 años de experiencia, se acercó al panel de control con expresión seria. Siguió el procedimiento de inicio, verificación de sistemas, prime de combustible, secuencia de ignición. El motor cobró vida con un rugido controlado que llenó el hangar. Los indicadores en el panel de control mostraban verde uno tras otro. Temperatura de gas de escape, normal. Presión de aceite, normal. Velocidad de rotor, normal. El motor funcionaba perfectamente, ronroneando con la precisión de una máquina saludable. El sargento dejó correr el motor a través de varios regímenes de potencia, desde ralentí hasta 70% de empuje máximo. Todo perfecto. Apagó el motor y se volvió hacia la general con una expresión que mezclaba respeto profesional y algo parecido a la sorpresa. Reportó que la reparación había sido ejecutada de manera impecable y que el motor estaba completamente operacional. Agregó que en sus 2 décadas de servicio había visto pocos técnicos con la habilidad de diagnosticar y reparar ese tipo de falla tan rápidamente, especialmente bajo presión. La general Caldwell no dijo nada por un momento largo. Luego miró su cronómetro y anotó algo en su tableta. Finalmente habló. Su voz ahora notablemente diferente, casi neutral. Dijo el nombre de Maya y confirmó que había completado la reparación en 19 minutos con 58 segundos. Agregó que era el tiempo más rápido registrado en toda la historia de esa evaluación particular. Maya mantuvo su postura militar, pero por dentro sentía cómo cada célula de su cuerpo vibraba con una mezcla de alivio, triunfo y algo más profundo. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. La general Caldwell dio un paso adelante y extendió su mano hacia Maya. No era solo un gesto formal, había algo más en la expresión de la general, algo que podría haber sido el inicio de reconocimiento o quizás el peso de confrontar sus propios prejuicios. Maya tomó la mano y la estrechó con firmeza. La general habló en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Dijo que había juzgado mal a la recluta Johnson basándose en suposiciones que no tenían fundamento en la realidad. Admitió que había permitido que sus propios sesgos, formados durante décadas en un sistema predominantemente masculino y blanco, nublaran su juicio profesional. Reconoció que Maya había demostrado no solo competencia técnica excepcional, sino también una comprensión profunda de sistemas de ingeniería aeronáutica que superaba a muchos técnicos con años de experiencia. Finalizó diciendo que si la Fuerza Aérea quería realmente ser la mejor, necesitaba reconocer el talento sin importar de dónde viniera, y que ella personalmente se aseguraría de que Maya recibiera las oportunidades que su habilidad merecía. Fue un momento extraordinario. Algunos de los reclutas comenzaron a aplaudir espontáneamente, otros simplemente miraban con expresiones transformadas, como si algo fundamental hubiera cambiado en el mundo. David Chen aplaudía con una sonrisa enorme. Incluso algunos de los instructores más antiguos asentían con aprobación. Pero Maya sabía que este momento, por poderoso que fuera, era solo el comienzo. En las semanas siguientes, algo cambió en la base. Maya fue asignada a programas de entrenamiento avanzado que normalmente se reservaban para reclutas con años de experiencia. Se le dio acceso a simuladores de vuelo y sistemas de armas que pocos en su nivel habían visto. Pero más importante que eso, se convirtió en una presencia que otros no podían ignorar. Reclutas que la habían evitado ahora buscaban su ayuda con problemas técnicos. Instructores que habían sido condescendientes ahora la trataban como una colega en formación. La general Caldwell, cumpliendo su palabra, se convirtió en una mentora inesperada, aunque su relación mantuvo cierta formalidad nacida del reconocimiento de las heridas pasadas. Maya no olvidó fácilmente los comentarios hirientes, las suposiciones dañinas, las noches de duda, pero eligió usar esa experiencia como combustible en lugar de veneno. Estableció grupos de estudio abiertos a todos los reclutas, sin importar su origen o nivel de habilidad. Compartió su conocimiento generosamente, sabiendo que el verdadero cambio no vendría de demostrar superioridad individual, sino de elevar a todos. Cuando nuevos reclutas llegaban, especialmente mujeres y personas de color, Maya se aseguraba de que supieran que tenían un aliado. Les contaba su historia no como un cuento de víctima, sino como evidencia de que las barreras, por altas que fueran, podían ser superadas con habilidad, determinación y negativa a aceptar las limitaciones que otros intentaban imponer.
6 meses después de aquel día en el hangar, Maya fue seleccionada para un programa piloto de ingeniería de élite que trabajaba en el desarrollo de sistemas de propulsión de próxima generación. Era un honor extraordinario, el tipo de oportunidad que establecería su carrera para décadas. Pero lo que más significó para ella fue una carta que recibió de una joven de 16 años de Detroit, su ciudad natal. La chica había visto un artículo sobre Maya en un periódico local que cubría su éxito en la Fuerza Aérea. Escribió que ella también quería ser ingeniera aeronáutica, pero que sus maestros le decían que considerara carreras más realistas. Preguntaba cómo había encontrado la fuerza para continuar cuando todos parecían dudar de ella. Maya leyó esa carta 3 veces, sintiendo cómo algo se apretaba en su pecho. Esa noche escribió una respuesta larga, explicando que la fuerza no venía de ignorar el dolor o la injusticia, sino de transformarlo en combustible. Le dijo que las máquinas no mentían y que si podía dominar la ingeniería, nadie podría negarle su lugar. Le envió copias de los manuales técnicos que había usado junto con información sobre programas de becas y le hizo prometer que sin importar cuántas veces escuchara que no podía, continuaría de todos modos, porque el mundo necesitaba desesperadamente que ella estuviera allí. La historia de Maya Johnson no terminó con ese momento en el hangar, pero ese momento definió algo fundamental. Demostró que la excelencia no tiene color, que el talento existe en lugares que los prejuicios se niegan a mirar, que los sistemas solo cambian cuando las personas tienen el coraje de ser innegablemente brillantes en sus caras. Maya continuó su carrera, eventualmente convirtiéndose en una de las principales expertas en sistemas de propulsión de jets de su generación. Dirigió equipos, diseñó innovaciones que salvaron vidas y entrenó a la siguiente generación de ingenieros. Pero quizás su impacto más grande fue el silencioso. Cada vez que alguien dudaba de que una mujer negra pudiera entender sistemas complejos, existía el recuerdo de aquel día. Cada vez que un instructor estaba tentado a hacer suposiciones basadas en apariencia en lugar de habilidad, la historia de aquellos 60 segundos susurraba una advertencia. Y cada vez que una joven en algún barrio difícil de alguna ciudad soñaba con motores y cielos, sabía que alguien como ella ya había abierto ese camino. El racismo no desapareció de la Fuerza Aérea o de ningún lugar después de la historia de Maya. Esos sistemas son demasiado profundos, demasiado antiguos para ser desarraigados por un solo momento de claridad. Pero algo se había roto permanentemente. La ilusión de que las barreras eran justificadas, de que las dudas tenían mérito, de que el talento tenía límites basados en melanina. Maya había tomado esa ilusión y la había destrozado con sus propias manos en 60 segundos de brillantez imparable. La pregunta que su historia nos deja no es si el racismo existe todavía, sabemos que sí. La pregunta es cuántas más personas brillantes están siendo subestimadas en este momento. ¿Cuántos talentos están siendo desperdiciados porque los sistemas de poder se niegan a ver más allá de sus prejuicios ancestrales? Y la respuesta más inquietante es: nunca lo sabremos, porque a diferencia de Maya, muchos no tendrán la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. Muchos abandonarán antes de llegar a su momento de prueba, agotados por el peso constante de tener que ser el doble de buenos para recibir la mitad del reconocimiento. La historia de Maya no es solo sobre su triunfo individual, es un espejo que refleja cuánto potencial humano estamos perdiendo colectivamente cuando permitimos que el color de la piel determine quién merece una oportunidad. Es una pregunta para cada persona que tiene poder sobre las vidas y carreras de otros. ¿Cuántas veces has juzgado mal a alguien basándote en cómo lucen en lugar de lo que pueden hacer? Y es un recordatorio de que la justicia no es solo un ideal abstracto, es la diferencia entre un mundo donde el talento florece sin importar de dónde viene y un mundo donde ese talento muere sin ser visto, sin ser probado, sin cambiar nada. Si esta historia te ha movido, suscríbete a mi canal para ver más videos diarios sobre historias reales que necesitan ser contadas. Y no olvides darle like para que más personas puedan verla y reflexionar sobre estas realidades que aún nos